Más o menos, Más o menos, ¿no? Más o menos. más Bueno, o menos. pues vamos un poco al tema. Hoy el tema de hoy es un tema que, bueno, que muchos ya sabéis que a mí me ha gustado mucho últimamente tocar, porque es el de la doble exposición, ¿no? Y con el de la doble exposición, bueno, supongo que están grabando, sí, veo que están grabando. Sí, sí. Espero que corten toda la conversación de antes, porque si no... Pero bueno, pues esto, dentro de la fotografía, no sé si os acordáis los que hacíais fotografía analógica, por lo que veo aquí, la generación que está delante mío ahora tiene un aire de haber tocado la fotografía analógica, pues nos pasaban fallos, y fallos muy curiosos, ¿no? Cuando te olvidabas de pasar el carrete y mantenías el mismo carrete, pues entonces eh, se producían esas cosas tan mágicas que es la doble exposición. Y después el resultado, evidentemente en aquella época pues nos parecía una aberración, y en cambio ahora, según tengo entendido por fotógrafos que son muy instagramers, me dicen que si no tienes en el muro alguna serie de doble exposiciones, ya no eres un buen fotógrafo, ¿no? Entonces, yo, yo lo que hice con la doble exposición es hacerla porque estaba en un momento en el cual la fotografía me estaba aburriendo. Estaba haciendo siempre los mismos encuadres, los mismos formatos. Yo antes tenía muchísimas cámaras analógicas, y entonces el hecho de poder salir a la calle con diferentes cámaras analógicas me daba la oportunidad, sobre todo, de mirar de frente a través de un lente. Ahora pues estamos, bueno, sí, tengo dos digitales, pero realmente yo es que antes tenía 10 analógicas, que si la Rolei, que si la Hassel, que si la Leica, que si la Nikon. Entonces, era una motivación para salir. Con esto quiero deciros que de tanto en tanto los fotógrafos necesitamos de motivaciones externas o bien técnicas, para poder seguir haciendo fotos o narrando historias, que al final es lo que queremos. A partir de aquí, la doble exposición es un sistema en el cual no es que sea gran fan ni gran pasión, tampoco os lo tengo que reconocer, me gusta, pero no llenaría mi Instagram lleno de doble exposiciones, porque al final también la gente se puede aburrir un poco. Pero sí que tiene un lenguaje tanto poético como narrativo como experimental, que a mí lo encuentro muy interesante, y hoy lo vais a ver en varios ejemplos. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a hacer un repaso, porque muchos diréis, hostia, ¿cuándo empieza la doble exposición? Pues ostras, estamos hablando que en el 1823 o 24 ya hay la primera doble exposición. Es curioso porque ahora lo veremos, ¿no? Pero se confundía, era una cosa que se relacionaba con los espíritus. ¿Entendéis? O sea, que se hacía una foto y después, si había algún fallo, pues aparecía otra cara, y en aquel momento cuando revelaban decir, hostia, esto es cosa de los espíritus, ¿no? O sea que ahí empieza las primeras doble exposiciones. Después, hoy os voy a explicar en los inicios de la doble exposición y el por qué. Evidentemente, porque sabéis que me gusta un poco ir al origen y a la raíz, diríamos, de lo que pasa. Y después miraremos varios autores que en lo largo de la historia de la fotografía pues, han tocado la doble exposición, para acabar con un poco de dobles exposiciones mías que he ido haciendo tanto en la naturaleza, como ya me lo piden en trabajos discográficos, como en entrevistas, que a veces cuando me aburro de fotografiar una sesión, una entrevista, perdonad, es que he oído algún ruido por ahí, me gusta un poco jugar con dobles caras y historias. El, la doble exposición también tiene una vertiente pictórica que se enmarca dentro de lo que es el surrealismo. A ver, alguien tiene un micro abierto y se está acoplando. No sé si es la Ángels, el ángel, quizás es el ángel, porque los otros veo que estáis todos apagados. Hola, Karma, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bonica? ¿Cómo estás? Sí, me alegro. Bueno, para último, también tenemos a la Malena, que se está uniendo con el audio, vale.
Pues esto, un poco lo que se estaba diciendo, que es un tema, diríamos, muy curioso. Y después, eso, el guión que os he preparado es esto, historia, autores y después la doble exposición hecha por mí en diferentes canales, ¿ok? Uno, para rellenar mi Instagram de doble exposiciones, para que la gente no me pudiese decir, oye, no tienes doble exposiciones, cabronazo, o sea, ahora las tengo, están por ahí abajo, cada vez se van quedando más atrasadas, y después por trabajos artísticos es un elemento que me gusta mucho incluir. Es decir, que si me encargan un trabajo, pues le doy media hora, una hora final para hacer doble exposiciones y para jugar con el cliente, decirle, mira qué guapo, cómo ha quedado esto, lo otro, ¿me entendéis? Es ofrecerle un producto más, entre comillas, para que el cliente pues diga, hostia, este tío, mira, se lo está currando, ¿no? O sea, le estoy pagando una pasta, pero también me está ofreciendo algo diferente que después nos puede servir para hacer otro tipo de material. Cuando digo grupos de música, pues es un ámbito muy grande, porque hay música clásica y hay gente que me llama pues para todo tipo de, mm, de fotografías dentro del ámbito musical, ¿no? Desde el mundo gitano hasta el mundo más clásico, hasta el retrato. Pero bueno, que siempre es un recurso que estoy dando mucho y me parecía interesante cuando Gina me preguntó cuál era una de las últimas clases que quería hacer, pues era esta, porque es un método que lo tengo muy fresco y que también que vosotros podéis utilizar, que podéis utilizar de dos maneras muy fáciles. Una, en la propia cámara, ¿ok? Es decir, en la propia cámara tenemos un sistema que pone múltiple en las ruedas, tenemos el sistema, el de la S, que es el single, el múltiple. Entonces se ven dos recuadritos uno encima del otro y entonces ahí lo puedes hacer de dos maneras. Una, fotografías una vez y la misma imagen te queda en el visor y después fotografías la segunda. Y entonces pasa, ¿vale? Hay otra gente que lo tiene diferente, depende del modelo de cámara. Por eso aquí es muy generalizado, porque yo no sé vuestros modelos de cámaras, pero en los talleres que he hecho normalmente la gente lo puede hacer. Y dos, se puede hacer en postproducción, es decir, en el Lightroom es facilísimo porque pones una foto y después pones dos y las unes por capas y se hace en 0, como dicen los de Madrid, que dicen 0, tienes una foto de doble exposición. Y después ya está en Photoshop, que al ser un sistema que ya no domino tanto, pero por lo que he visto también es bastante fácil, ¿no? Con lo cual, estas dos vías de hacer este experimento no os será difícil si lo queréis experimentar. Y también, bueno, pues como fotógrafo, como en este momento educador de fotografía, os recomiendo que lo hagáis porque es muy divertido y lo que vais a ver ahora seguramente será una motivación para que lo probéis vosotros mismos, ¿me entendéis? Que es un poco lo que me pasó a mí. Llega un momento pues que lo tengo que probar. Pues vamos, si os parece, voy a compartir la pantalla, os dejo aquí un momento y vamos un poco a ver todo este momento de fotos. Vale, perfecto, y ya lo tenemos aquí. Muy bien. Eso, bueno, el título que he escogido es este de la doble exposición, un fallo que nos encanta, ¿vale? Porque realmente es así. Hay gente que bueno, evidentemente le va a encantar y otra gente que dirá, hostia, a mí no me ha gustado nada, ¿no? De momento he encontrado muy poca gente que no le gusta el tema de la doble exposición, ya sea por experimentar, ya sea por las casualidades que nos da, pero en principio es un tema que gusta bastante. Bueno, esto es lo que os decía antes, ¿no? O sea, vamos a ir a los que han llegado tarde, si no me han escuchado explicar un poco qué guión vamos a seguir durante la charla de hoy, es que primero vamos a ir a los orígenes de las dobles exposiciones, después miraremos algunos autores también de diferentes formatos y después acabaremos con fotografías mías y los consejos que os puedo dar, que creo que os los he dado ya todos ahora, sobre qué debéis hacer para hacer doble exposición. Bueno, esto es lo primero
A mí me encanta hacer estas charlas con vosotros porque me obliga, evidentemente, a investigar los orígenes de lo que yo estoy hablando, ¿no? Porque si no, no podría dar las charlas con un sencillo razonamiento de decir, bueno, no, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuándo empezó la doble exposición? Y claro, me encuentro pues esto, que la fotografía de doble exposición es de largo recorrido y comenzó como la fotografía de los espíritus, ¿no? O de espíritus, ¿no? Y ahora veo esta imagen y es que me encanta, ¿no? Porque veo esa mujer detrás de este hombre sentado con corbata y seguramente pues a lo mejor era su mujer y salió por un fallo de la cámara e imagino la cara del fotógrafo cuando estaba revelando y de repente pues le sale a su mujer por detrás como un fantasma o como un espíritu, ¿no? Y entonces ahí en esa época pues debía ser bastante fascinante encontrarse con errores así, ¿no? Algunas de las primeras, mira, estamos eso, en la década de los 1860, eso también me impresiona bastante, que era como una fuente de ingresos para los fotógrafos, ¿no? Es que para dar impulso a su negocio descubrieron cómo hacer que el sujeto de un retrato apareciese dos veces como si tuviesen un gemelo, ¿no? Pues de esto sacaban un rédito, que es muy bueno, y había una fuente de ingresos, es decir, que la gente... Imaginaos vosotros, el Xavier, pues que quiere dos Xavier y se va a un retratista, le dice, no, quiero verme doble, ¿no? Y entonces el retratista pues le hace un retrato como el que estamos viendo aquí de estas hermanas, en donde salen duplicadas por dos veces, con las manos, en los espacios, y fijaros qué curiosa, ¿no? La imagen también en sí. Es curioso porque vamos a ir viendo la evolución en sí de lo que es una técnica que nos parece como fallo, repito, y en cambio pues nos va dando escenas diferentes. En cada una de las imágenes la persona estaba adoptando siempre una pose diferente, ¿no? O sea, y aquí el fotógrafo, yo no creo que vengamos de lo que es un fallo, sino que ya está dirigiendo un poco la escena y va explicándoles cómo tienen que poner las manos o ya se imagina un poco cómo podría quedar. Estamos en un sistema analógico, lógicamente en 1860, en donde aún no vemos o no se veían nunca los resultados, ¿no? Ya sea deliberada o accidentalmente, los fotógrafos hicieron estas instantáneas cada vez más impresionantes y cada vez más extrañas, ¿no? Porque ya combinaban lo que son los paisajes de atrás y los personajes que se metían delante, ¿no? En la doble exposición vais a tener siempre en cuenta y fijaros mucho en las fotografías que vais a ver durante toda esta charla, en que siempre hay un contraste entre el fondo que hay detrás y la segunda capa que siempre tiene que ser totalmente diferente de la primera. Es decir, si la primera capa tiene un fondo blanco como este, la capa de delante, lo que es el sujeto, en este caso los personajes, tienen que ser oscuros. Si, por ejemplo, el señor que estáis viendo con la corbata fuese vestido de blanco, por ejemplo, pues no contrastaría con el fondo del blanco de la chimenea. Con lo cual, siempre, y el niño que tenemos aquí, que tiene luz en la cara, contrasta con el fondo oscuro. ¿Ok? Con lo cual, siempre fijaros que en todas las doble exposiciones se juega en estas dos capas, la oscura y la luminosa. Si nos imaginamos ahora que estamos haciendo nosotros con la cámara una foto, pues primero retrataríamos un fondo blanco, como aquí, o oscuro, esta pared, y después nos iríamos a un fondo más totalmente diferente para sobreexponer la foto en ese fondo. Con lo cual siempre tiene que haber un contraste entre las dos capas. Esto tenerlo muy presente porque las mejores fotos que vais a ver siempre se ve muy bien esta historia. Bueno, seguimos con el avance de los años, ya debemos estar a principios de los 1900. Esta foto seguramente es producto de un fallo también de doble exposición, pero a mí me encanta. Es que esta foto a mí cuando la vi me encantó esta mano entrando en el encuadre que me deja un poco como, ostras, ¿de dónde sale este brazo, no? Quizás es alguno de los personajes que están ahí sentados, imagino, y después esta foto posada, diríamos que en el cual se sobreexpone con la otra foto.
Yo creo que vi esta foto y fue de las primeras fotos que entendí el juego este raro que nos puede provocar la doble exposición y pensé, mira qué guapo esta mano que entra aquí, ¿no? Que parece que esté cogiendo a todo este grupo de personajes que están ahí sentados. Esto me motivó bastante para seguir investigando cómo lo hacían, ¿no? Fijaros que, pues, que tenían, cuando se disparaba en vidrios, pues habían estos 4 vidrios y supongo pues que esto como cuando no pasas, ¿no? El carrete, pues tú no pones el vidrio y vas disparando encima del mismo vidrio y aquí es un dibujo muy antiguo, pero que no sé, lo he puesto un poco para que entendáis los principios, ¿no? de esto. Ahora es mucho más sencillo. Esto es un poco lo que yo empecé a hacer cuando trabajaba en analógico, el tipo de fotografías, o veía fotografías de mis padres, de que ellos se autorretrataban y de repente me encontraba con doble exposiciones como esta, de mi madre, en el mar, con los brazos, con estas 2 fotografías, la primera que es un retrato y la segunda pues un posado. ¿Vale? Fijaros lo que os decía antes, cómo el cuerpo de ella cuando está en el agua prácticamente no lo distinguimos, pero en cambio cuando vamos por encima del nivel un poco del agua, ya vemos los brazos mucho mejor y la figura de ella al estar con un fondo que es el cielo, que es mucho más claro, pues la distinguimos mucho más. Esto es importante. A partir de aquí ya tenemos resultados mucho más ya divertidos, incluso un poco, como decía el otro, frikis, ¿no? De decir, hostia, algunas hacen miedo, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Pues es la niña con estos 2 personajes fantasmagóricos, ¿no? Que aparecen por detrás, que tienen un rollo un poco así de yuyu, ¿no? De decir, joder, ¿dónde estamos? Después nos vamos a imágenes mucho más divertidas como esta, ¿no? Entonces, me parece que esta mujer pues está saliendo el humo por todo el cuerpo y son interesantes, no sé, a mí me gusta, como os he dicho, un poco viajar a través de las fotos antiguas para ver un poco cómo se jugaba y cómo se está jugando ahora y ya veréis que ahora se juega más con técnicas mucho más avanzadas, con la postproducción, pero en el fondo no deja ser muy parecido a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Incluso de encuadres torcidos, fijaros el movimiento de las manos de ella también, cómo las coge y cómo parece que sale como volando de ella misma. En aquella época yo creo que debía ser curioso y se debían reír muchísimo, ¿no? Bueno, con estos fallos. Ahora es porque nuestro ojo está muy preparado para este tipo de juegos, pero antes, cuando la fotografía solo era de unos cuantos, ¿no? Y volvían a casa y revelaban y sacaban esto, me imagino que debía ser brutal. O este tipo de fallos, de entradas de luz en el negativo, imagino, hizo una fotografía de la niña y después tiene el segundo fotograma donde se te dispara y sale el foco donde iluminaba a la niña y de repente, ¡pum!, las 2 fotos quedan las 2 en una. Hay momentos en el cual estaremos con una pequeña incógnita, yo creo, de decir, ostras, esto es doble exposición, esto es pintura, ¿hacia dónde va? O son velocidades lentas también, ¿no? Porque hay muchas veces que incluso preparando esta charla me he confundido y no sabía si aquello ya era más una velocidad lenta en donde los personajes quedan muy borrosos y se mueven mucho, o era una doble exposición. Pero claro, hay fotos de la historia que te las enseñan. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta me encanta, por favor. Fijaros la profundidad de campo. No sé si alguien la quiere comentar, la comentamos más tarde, pero es brutal, es brutal. Comentar esta foto no de momento, pero sí decirte de que, mira, cojo el teléfono porque yo estoy siguiendo a un tío que es, que es 98, me parece que se llama, te lo digo, espera, aquí, mira, es 98 perdón, 98
L-I-M, Blim. Y lo digo por lo que acabas de decir ahora. Este tío, a mí me encanta lo que hace en doble exposición y lo que hace es combinar las dos cosas. O sea, el ICM, la Intentioned Camera Movement, es decir, un movimiento de cámara con la doble exposición. Ajá. Son, bueno, ya llegaremos, ¿no? Pero son súper tranquilas, súper pausadas, neutras totales. Lo digo por si alguien quiere verlas, a mí me encantan. 9.8 Blim. Lo digo por eso que has dicho, porque este juega con las dos cosas a la vez. Y luego queda lo que ya veréis. Sigue, Claro, Joan. entonces no sé, Xavier, si o los demás, viendo esta fotografía, aquí me queda una duda. Bueno, no hay dudas, porque veo que hay dos personajes aquí que Sí, parecen clarísimo que están en doble exposición. sí. Hay otros. En la anterior sí que tenía duda, ¿eh? En la fotografía anterior sí que tenía duda de si era propiamente la doble exposición o si era un movimiento aquí, si era un Ya, movimiento. No lo sí. sé, pero bueno, avanza. Vale, vale. Aquí yo tengo una duda, pero igualmente yo creo que, como decías, ¿no? Si pensamos técnicamente cómo se hacían las fotos anteriormente, que los diafragmas no eran abiertos porque no tenían mucha luz los objetivos en aquel momento, quizás era una combinación de las dos cosas, es decir, doble exposición y movimiento, con lo cual aún les da ese punto más mágico, ¿no? Pero en esta foto, bueno, yo me la he mirado muchísimo, la he analizado, me encanta la puesta en escena, me encanta el personaje central, como nuestra mirada se va hacia ahí, y después tenemos ligeros movimientos, sobre todo el carro del final, en donde hay mucha profundidad de campo, en un momento en donde la fotografía le faltaba sobre todo la profundidad de campo, todas las fotos eran muy planas hasta ese momento. Aquí no tenemos a Cartier-Bresson aún, ¿sabes? La fotografía estaba en un proceso de evolución y de prueba constante, y me sorprende mucho el juego de líneas, la perfecta simetría que tiene en la composición. No sé, los personajes como todos posan, como si el fotógrafo les hubiese avisado, prácticamente todos están mirando a cámara. Bueno, es claro, es de estas fotos que me encanta mirar y mirar y mirar y mirar porque me produce mucha curiosidad y el misterio ese que tiene que tener. Entonces, es estas que me la pondría en una habitación grande porque es un fotón. Imagino, también debe ser Alemania o debe ser el norte de Europa, ¿no? Por las características de los edificios, las tiendas, no sé, la tipografía, todo. Estoy aquí a flipo más, ¿sabes? La madre, el confrontamiento de ella, este medio borroso que tenemos aquí, como si una tela hubiese estado llegando hacia ella, que debe ser un movimiento de alguno de los personajes, quizás el personaje de la niña que se acerca a la madre y después baja los escalones, pero también es muy, wow, es entre precioso y lo que os decía, fijaros que la puerta es negra y el movimiento, al ser blanco de alguno de los vestidos de las niñas, queda, diríamos, reflejado en un fondo oscuro. Arquitectónicamente también podemos jugar, evidentemente, ¿no? O sea, y paisajísticamente ya lo veréis, ¿no? Pero bueno, el hecho de hacer una casa por dentro y después fotografiarla desde fuera, como estamos viendo ahora, también es bastante, es guapo, ¿no? Porque estás dando dos informaciones en una. Aparte es esto, ¿no? Estamos logrando ver como todo se explica de una manera mucho mejor, como decía antes yo, narrativamente, ¿no? Poco a poco vas viendo, ¿no? Que van rompiendo más normas, las posturas, las piernas están cruzadas, ya estamos trabajando en interiores, no tanto en exteriores, o sea, tenemos diferentes registros que vemos que la fotografía va avanzando poco a poco, ¿no? O estas mujeres retratadas con el fallo de haber retratado antes de un restaurante donde debían haber sido fotografiadas y después salen y quedan retratadas con las luces de dentro del edificio, ¿no? Fantásticas todas ellas, de verdad, no tienen desperdicio ninguna de ellas. Es que los abrigos, los gorros, ¡buah! Es que me encanta viajar en la época con
con la fotografía porque es puro, es muy social, ¿entendéis? Y nos enmarca mucho. Bueno, esto es un gran descubrimiento para mí porque yo sabía que Lewis Hine, que es uno de los fotógrafos que reivindica la fotografía como denuncia con la llegada de los inmigrantes a Estados Unidos, a Nueva York, pues para mí es, claro, yo mañana voy a dar una conferencia que voy a hablar mucho de él, pero claro, conocía la faceta del fotógrafo humanista y que denunciaba, pero me sorprendió ver que también tiene una faceta de doble exposición también, ¿no? O sea, de retratos de inmigrantes que llegaban a esa época, a principios de siglo, a Nueva York, y, ostras, tiene estas doble exposiciones tan brutales, ¿no? En las cuales prácticamente les deforma un poco la cara. Y digo, hostia, qué fuerte Lewis Hine nos ofrece esto, ¿no? Nos ofrece un barómetro diferente, un estilo diferente, otro juego. Me encanta saber un poco que estas fotos hayan salido a la luz, hayan sido publicadas también. Es muy interesante porque nos da otra visión del fotógrafo, otra visión de quizás los fallos del fotógrafo podía haber tenido. Vale, hacemos como una especie como de break, dejamos, como os he dicho, todo lo que son el origen, ahora ya sabéis de dónde viene, ahora ya sabéis un poco cómo se jugaba y nos vamos ya a diferentes fotógrafos, a ver diferentes tipologías de fotógrafos que usaban, diríamos, la doble exposición o, como en ese es el caso, una secuencia en movimiento para, con flashes, imaginaos con flashes también, para crear un sentido de exposiciones múltiples, de inspiración que en ese momento ver esto pues fue muy inspirador para muchos fotógrafos, ¿no? Y aquí estamos ya hablando un poco de los primeros fotógrafos que comienzan a experimentar sobre todo con luces, con múltiples exposiciones y a exprimir lo que es la danza a través de una sola imagen, ¿me entendéis? Es esto lo interesante, estamos hablando de una imagen en donde todo se engloba y estás provocando sensaciones. También hemos hablado alguna vez aquí de Duane Michels, cuando prácticamente su trabajo está basado en la pintura surrealista, Magritte, evidentemente, aquí vemos una foto, y constantemente jugaba con fotografías y crear imágenes como de ensueño, caprichosas, siempre inquietantes, ¿no? Y después también la fascinación por relacionar lo que son los recuerdos con el sujeto retratado, ¿ok? Esto es lo que sobre todo hace Duane Michels y después tiene una serie de autorretratos absolutamente genial en donde podemos ver cómo constantemente juega con ese momento de la muerte, del enamoramiento también. O sea, es uno de los autores que en el siglo XX utiliza más la doble exposición y que queda como uno de los grandes referentes para nosotros. Entonces, un gran respeto para Duane Michels, que a mí es otro de los grandes. Este es bastante divertido, ¿no? Porque es un enamorado de Dalí y entonces creó un libro relacionado con el bigote de Dalí, ¿vale? Es una obsesión que le coge a este hombre, también deriva del mundo del surrealismo y evidentemente pues crea esta composición del bigote de Dalí, que bueno, es bastante conocida. Cuando ponía doble exposición siempre me salía el bigote de Dalí. Digo, coño, a ver si lo dejamos, ¿no? Después tenemos Freeman Patterson también, que este es más interesante porque se aleja un poco de la técnica surrealista y misteriosa y en cambio nos crea sobre todo fotografías que parecen mucho más cercanas al impresionismo que no al surrealismo de donde veníamos, ¿no? Y también me gusta, ¿no? Porque yo he tenido alumnos también que han comenzado en esta onda de doble exposiciones, por ejemplo, a fotografiar el agua o la naturaleza desde muy cerca con macros, ¿ok? Y entonces se producen formas, colores y texturas muy interesantes. Repito, en donde la combinación de colores un poco saturados y después
formas que nos puede dar la naturaleza, el movimiento del agua, el movimiento de las hojas, pues se acerca mucho al impresionismo. Y entonces es muy interesante saber un poco ya que venimos de aquí, ¿vale? Del surrealismo y ya nos metemos en pinturas mucho más impresionistas, como decía. Esto me ha gustado mucho ponerlo porque mm, a veces las casualidades, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho jugar con, no sé si lo habéis hecho alguna vez vosotros, proyectar en una sala oscura una diapositiva, ¿vale? De hace un mogollón de años y después acercar la cara o meter un cuerpo delante. Bueno, sin ir más lejos, es lo que yo voy a hacer mañana en una performance en donde una bailarina va a bailar delante de mis fotografías del mundo gitano. Y entonces ella, en el momento que se acerca al proyector y va jugando con las imágenes, precisamente hoy tenemos una reunión en donde vamos a ensayar cómo ella se va bailando y va haciendo un diálogo con mis imágenes, ¿no? Pues esto es un poco lo que estamos viendo aquí, que después, sin saber yo que esto existía, evidentemente, porque esto es una proyección y se proyecta, yo lo hice con una novieta que tenía, que en aquel momento jugaba un poco a buscar cosas, que es lo que os digo, ¿no? El mundo de la fotografía constantemente tienes que ir probando cosas para no aburrirte. Pues le hice retratos de su cara con paisajes creo que son del sur de Francia, en su cara, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, tenemos el ojo de ella, la nariz, y tenemos una carretera larguísima, y entonces, a medida ella se iba acercando, pues provocaba unos movimientos diferentes. Aquí también en la derecha tenemos que hay un caballo y vemos su ojo y la ceja como cierra, diríamos, en el encuadre. Es decir, me lo pasaba súper bien proyectando y fotografiando las proyecciones, ¿no? O este castillo que por suerte pues me metieron en un globo en Francia y tuve la oportunidad de fotografiar toda una valle desde arriba, desde el globo, y después pues lo meto en la cara de ella, ¿no? Esto no estamos hablando de doble exposición, pero sí de un juego visual con dos imágenes, es verdad. O sea, al final no deja de ser un conjunto de dos imágenes que están proyectadas en una pared. Pues esto es un poco lo que voy a hacer mañana. No, un poco no, es prácticamente igual. y con una mujer que baila danza gitana de la India delante de mis fotos. Es la cuarta vez que lo hacemos. Lo hemos hecho en Francia, en Barcelona, en otro sitio, no recuerdo dónde, y ahora ya lo hacemos mañana en Valencia. Con lo cual es un experimento que está cuajando y que es un diálogo que poco a poco estamos manteniendo ella y yo entre el baile y la fotografía, cosa que es muy curiosa, ¿no? Y como os decía, ¿no? Como hay que jugar, pues es divertido. Bueno, de repente poco la fotografía, este tipo como, empieza a ser muy reconocida, y ya hay fotógrafos que se dedican única y exclusivamente a hacer retratos en doble exposición, en donde se une la felicidad, la belleza, la juventud, los días soleados, es decir, el positivismo, ¿no? El venga, ¿no? Vamos a soñar, ¿no? Y esto, pues hay mucha gente pues, que le gusta mucho y hay muchos fotógrafos que se dedican a hacer portafolios o retratos de familia con esta onda un poco así de felicidad y rojos y de colores muy, muy destacados, ¿no? Esta Tamara Liechtenstein, por ejemplo, es una fotógrafa muy moderna que he visto que trabaja muy bien todo este tema. Os lo quería enseñar porque, bueno, tampoco es que me apasione, pero sí que es interesante el tema como lo hace. Esto ya me gustó más, ¿no? No sé si esta serie la habéis visto alguna de vosotros. Es un fotógrafo que como Xavier lo sigo muy por Instagram y tiene un proyecto que se llama We Are Nature, es decir, que somos naturaleza, en donde mezcla, como podéis ver, la naturaleza con los retratos, ¿no? Y aquí ya entran técnicamente varias capas. Una
Fijaros que todos tienen un fondo blanco, ¿ok? Es decir, ya tenemos una fotografía que es el fondo blanco y después tenemos ya dos fotografías. Una, segundo, el retrato, que imagino que debe haber sido en un fondo blanco, y el tercer es la naturaleza, ¿no? Y cómo incluyes todo esto dentro del cuerpo de esta mujer y después yo no sé si a partir de aquí entra un trabajo de retoque o no, de intentar los contornos que no sean muy visualmente, pero no sé, a veces dependerá un poco de cómo lo enganchas, ¿no? Pero sí que son técnicas interesantes de ver, porque nos ofrece, diríamos, un parámetro diferente al que estamos acostumbrados a ver o a intuir. Estamos ya realmente jugando, ¿no? El cuerpo de este personaje de piel evidentemente mucho más negra, pues contrastado con lo que es el tema de la naturaleza. Otra vez tenemos el fondo blanco. Es decir, lo que os decía yo un poco de siempre contraponer el fondo blanco al sujeto negro, aquí se ve muy bien, ¿no? Porque se silueta muy bien el personaje con el fondo. Con lo cual, bueno, pues queda precioso a nivel de contraste. Esto me gusta mucho también. Este ojo ahí metido justo en ese momento, en una sombra, ¿no? De un retrato. Eh, y la piel y la textura. Mm. Recuerdo que hace unos meses me encargaron, eso como os había dicho antes, de retratar a un grupo y me acuerdo que el día antes estaba así como nervioso porque yo quería hacer un trabajo, bueno, como cualquier persona, me gusta que las cosas salgan muy bien en las sesiones, ¿no? Y entonces estuve buscando qué podía hacer, porque ellos me hablaban de naturaleza, de, de que su música es muy interior, espiritual, etcétera. Y entonces ya me fui a buscar este tipo de referentes que me dieron unas referencias, unas perspectivas muy interesantes, ¿no? Para trabajar después con ellos. Después veréis los resultados, pero son muy parecidos un poco a lo que estáis viendo ahora, sin el fondo blanco, ¿no? Pero muy interesantes. Bueno, vamos viendo cómo también el fotógrafo pasa del color a blanco-negro. Fijaros aquí el ojo que tenemos como si fuese un ojo de un gato o de un animal metido dentro. Yo aquí creo que ya hay mucha más postproducción de Photoshop. O sea, no quiero avanzar porque tampoco llego a este nivel, ¿no? Pero sí que cuando te dedicas realmente a hacer este tipo de fotografía ya entra a otro nivel. Pero bueno, son ideas, ¿eh? Estos son ideas que está bien que las conozcáis, que las conozcamos todos también, porque nos ayudan a hacer cosas. Esto me encanta, porque esto es Chris Locher, este tío, hace una serie que se llama como Jarras en paisajes reales, ¿no? Y entonces coloca frascos. Esto es que es muy bueno porque esto lo enseñé en una clase y al día siguiente había un señor que vivía en el campo y ya hizo mermeladas y había impreso fotografías suyas en doble exposición, ¿no? Y entonces pues empezó a coger potes de mermeladas y a jugar un poco con diferentes configuraciones de iluminación, tanto externa como interna, ¿no? Y entonces es brutal, fijaros qué guapo el tema este, ¿sabes? De hacer una foto, ¿ok? Como si estuviese proyectada dentro del pote y haces una serie tan fascinante, ¿no? Cuando entran los objetos, diríamos, en escena, ya dejamos los personajes, podía ser un retrato, pero no, son potes de mermelada fantásticos. Imaginaos tener una serie así en un fondo blanco, ¿vale? Bien currada, ¿no? Y desarrollar un proyecto así de ver la vida a través de los potes de mermelada, por ejemplo, ¿no? Son ideas que encuentro que nos dan más que nos quitan. Si queréis hacerle una foto o algo aquí, bueno, no, que esto es PDF, bueno, está en grabado, pero bueno, aquí tenéis el Vimeo,
en donde explica perfectamente cuál es su técnica, cómo utiliza, como el pequeño documental de unos 5 minutos de cómo se hacen estos potes, ¿no? Y es curioso porque, bueno, yo un día di la charla, hice una clase también muy parecida a esta y salió este fotógrafo y recuerdo que había 2 o 3 locos, ¿no? Que ya empezaron a jugar con esto, o sea, se motivaron muchísimo, ¿no? Y a mí me encanta cuando de repente de aquí sale alguien que lo motiva. ¿Quién es este fotógrafo? Lo tenemos aquí, Christopher Ah, Rylander, vale, vale, vale. y se llama Jared and Displaced, ¿no? Ujú. Y es eso, son exposiciones dobles para colocarlas de paisajes reales en pequeños frascos. Básicamente, este es el concepto, ¿no? Lo que os decía otro día, cuando te inventas un concepto, tío, ¡bah! Esto ya va solo, ¿no? Tiene que ser, sí, claro, tiene que sobreexponer el fondo en la cámara y darle un equipo adicional involucrado, ¿no? Cuando comencé usaba solo luz natural, por lo general con mi sujeto, y una sombra. Fijaros, la sombra está muy bien, casi prácticamente no la vemos, y a partir de aquí empiezo a hacer configuraciones de iluminación externa, claro. Es jugar. Fantástico. Vale, también hay un momento en el cual se vuelve a lo que es el analógico. Estamos ya en 2015, o sea, y aparecen muchos fotógrafos que empiezan ya a fotografiar las ciudades de una manera bueno, ya empiezan a ser profesionales, diríamos, de esta tecnología, y entonces empiezan a fusionar, pues, bueno, aquí es donde entré yo un poco a fotografiar fotografía de calle haciendo este tipo de fotos, ¿no? En donde se multiplican o quintuplican todo lo que son las exposiciones para crear, diríamos, este mundo, a veces muy caótico, a veces interesante también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero donde mezclas la realidad con tus pensamientos o con tus movimientos también, ¿no? Resulta muy interesante. Ese tipo de retratos también me gusta hacerlos. Son muy fáciles de hacer porque prácticamente haces la misma, en una foto ya está seria, en la otra está gritando, ¿no? Y después las vas uniendo. La iluminación es importante, evidentemente, como en todo, pero bueno, creas cosas tan chulas como esta. Después hubo una época en donde, como muchos también os debió pasar, aparecen las cámaras lomográficas. Aquí, los que habéis utilizado alguna vez esta cámara sabréis que los fallos son constantemente, las entradas de luces, los colores, es decir, la magia de la Lomo es que no sabes absolutamente nunca cómo va a quedar la fotografía. Te la puedes imaginar, pero como tienen entradas de luz, son cámaras de plástico que no están perfectamente cerradas, depende de cuando metas el carrete o cuando le abras o si lo has expuesto al sol, pues siempre hay entradas de luz en las cámaras Lomo y entonces provocan efectos muy divertidos. Y después, el segundo es que siempre puedes jugar mucho con la doble exposición porque te olvidas tanto de pasar el carrete que al final resulta muy curioso. Y a mí entonces descubrí este fotógrafo que se concentra, diríamos, mucho más en la fotografía nocturna, ¿no? En la fotografía nocturna, claro, está muy guapo porque entran influencias de luces muy diferentes. Ya empiezas a dialogar con los colores, empezamos a dialogar con las luces cálidas, las luces frías, y se provoca imágenes como tan bonitas como esta, ¿no? Retratos, no retratos, reflejos que pueden parecer que salgan de otros espejos, pero no, o sea, tiene un punto así muy de Tokio, ¿no? De película también, por qué no decir. Ahora estaba pensando en la película esta joder, de la Sofía, bueno, ya me saldrá, pero sí. Los in Translation. Muy bien, gracias por recordármela. Tiene este punto, ¿no? De Lost in Translation, este fotograma, y aquí me gusta, ¿no? Aquí creas líneas,
Es decir, son doble exposiciones diferentes a lo que veníamos antes, ¿no? Donde todo era muy currado, y aquí dejas que el azar un poco juegue y hay más líneas, sobre todo al hacerlo de noche, ¿no? Fijaros, ¿no? La combinación de colores fríos y cálidos, los rojos, los azules, los verdes. Wow, yo vi a este fotógrafo y pensé, mira, me gustaría fotografiar la noche, pero en un estilo muy parecido a este, en donde jugar constantemente y hacer que el espectador tuviese dudas constantes de cómo lo ha ido haciendo, ¿no? Esto es un fotograma que os he sacado del Lightroom, donde, bueno, a ver, se explica un poco, ¿eh? Si los que utilizáis el Lightroom veáis mínimamente, pues que aquí se coge la primera foto, que la tienes en tu archivo, aquí coges la segunda y después las unes, ¿vale? Y entonces creas las dos capas. Esto es un poco como mis alumnos que no tenían la forma de en su cámara de hacer doble exposiciones, pues me las entregaban así. A mí me gusta más que sea hecho desde in situ, o sea, cuando hacéis que os salga, de tal manera que no jugar después en la postproducción, porque no sé, no encuentro que le falta magia, aunque creo que después, bueno, pero no me gusta experimentar cuando ya está hecho en la historia, ¿no? Pero bueno, que si utilizáis Lightroom y preguntáis un poco, os va a salir, es muy fácil, porque todo el mundo lo hacía. Esto es lo que os hablaba antes, ¿no? Este es el encargo que os decía de un grupo musical y bueno, aquí tuve precisamente la idea que ellos querían era esto, ¿no? Y yo, hostia, qué bien, ¿no? Porque si llego a hacer exposiciones solamente únicas, pues hubiese quedado pues una portada, bueno, no hubiese captado su esencia. En cambio, esta foto le enseño y me dice, wow, Jordi, es que es exactamente esto lo que queremos, ¿no? La naturaleza metido en nuestro cuerpo, porque nosotros hablamos mucho de esto y entonces, pues mira, el secreto de la doble exposición funcionó perfectamente en este sentido, ¿no? Porque es un grupo que quería como bastantes imágenes para web, para pósters y tal, y enseguida pues tuvieron este registro. Después jugaba un poco con retratos de ellos tocando, evidentemente. ¿Cómo lo hacía esto? Pues primero hacía un retrato de ellos cantando, único, y después, como la imagen de ellos quedaba en mi cámara, buscaba un fondo más o menos neutro de árboles también y tal, y hacía la siguiente foto. Y entonces, bueno, como todo esto lo podía mirar al instante, si quedaba bien, pues si no quedaba bien, volvía a reencuadrar, pues que la guitarra que no cruzase la cara, etcétera, ¿no? O sea, el juego. Pues claro, pues estos dos están súper felices con este tipo de fotos, ¿no? Y es que prácticamente desconocían que podríamos hacer esto, con lo cual fue salvar o darles también una idea creativa interesante a estos dos. Arumbo se llama el grupo, es un grupo muy, muy interesante de escuchar, música mediterránea. Aquí hice la foto del reflejo del río y después ya le puse el reflejo del río sobre su figura, ¿no? Buscando también este contraluz y este juego un poco de reflejos de verdes también, de colores, o sea, un poco jugar visualmente, es un poco lo que os decía antes, ¿no? Esto también, a ella le encantó también esto de que se viese doble, hostia, es un poco volver a los orígenes, ¿no? De tener un retrato tuyo representado dos veces y con una buena luz y con un buen fondo, diríamos, oscuro detrás. Vale, aquí os quería dar 5, los que tengáis móvil, no bueno, le hacéis una foto por si queréis recordar estos pasos, ¿eh? O sea, primero imagina la foto que vosotros queréis crear, ¿vale? Es decir, vale, pues voy a hacer una silla con una toalla o, bueno, no sé,
Es que ahora, como lo tengo aquí delante, veo una silla, veo la ropa colgando, pienso, mira, qué guay sería poner la silla dentro de la camisa que veo ahora volando por aquí, ¿no? A partir de aquí vosotros imaginar esta escena que queréis crear. Después tomáis la imagen base, que es lo que os decía antes, ¿no? La primera imagen, la que va, diríamos, a ser la que va a englobar toda la foto. Y después tomáis una foto de la imagen que va a ser la segunda capa. Puede ser el retrato, puede ser un tenedor, puede ser un objeto, ¿no? Puede ser muy cosas. Y después ya combinamos las imágenes usando o bien por la cámara o bien el sistema de software de edición de fotos, ¿no? Y después aquí tenéis lo que os decía antes de que podéis utilizar ajustes ya preestablecidos por Lightroom, es decir, ya no os tenéis ni que crear vosotros para mejorar nuestras fotos de doble exposición. Lo cual es una técnica que no implica grandes dolores de cabeza, ¿no? Para irlas creando. Después ya, estos son ya fotos mías, que es como un poco lo que os decía antes, que quiero acabar con experimentos míos, con juegos, salía de casa y estaba motivado, ¿no? Para hacer... Esto es un póster que vi en el Raval y lo otro es la textura de una pared. O sea, son con unos neones, supongo, de un bar de la pared que debía tener detrás, pero esta combinación es que me encantó. Parece una portada de un disco de David Bowie o de portadas antiguas, así, no sé, es muy curioso, ¿no? O puede parecer el retrato de una mujer cuando era un póster que estaba en la calle. Es esto, ¿no? Que vas provocando. Y entonces, el hecho de salir, que es un poco intentarlo hacer, intentad, los que tengáis tiempo, ¿no? Hacer este experimento de salir por la calle y buscar, aquí me iba por el Raval, y estos fueron las primeras fotos, ¿eh? Me acuerdo que, hostia, como si fuese ayer, ¿no? Y quizás fue hace un año y medio que... Jordi, ¿puedes eh, poner la anterior, por favor? sí, tanto. Vale, gracias. De nada, de época de tecnología. Es cuando empecé a entender lo de cuando me decían separa los fondos de las imágenes en sí, ¿no? Y aquí salía de noche y me encantaba fotografiar la ciudad más desértica. Después empecé con los autorretratos, porque me iba a la montaña y ahí estaba aburridísimo. Y decía, bueno, pues me voy a hacer autorretratos con doble exposición y me pasaba toda una mañana eh, fotografiándome de frente, de al lado, más serio, más no sé qué, me ponía la capucha, me la sacaba y, y mira, gracias a este autorretrato que un día publiqué en Instagram, pues ese grupo musical pues se puso en contacto porque quería algo muy parecido a nivel de concepto, ¿ok? Bueno, el tema retrato lo hacía con una cámara sencilla, autofocus, aquí, pim, y me iba fotografiando. Después ya empecé a jugar con los paisajes, ¿ok? Son dos fotos, fijaros, aquí tenemos el perfil de las montañas, abajo tenemos otra vez otro perfil muy parecido, pero quizás un poco movido, y la entrada de las nubes ahí a saco, ¿no? Con los colores, ¿no? Esto, claro, cuando volví a casa y empezaba a revelar era interesantísimo, ¿no? Porque descubría las cosas otra vez y diríamos que estaba como motivado, ¿no? Para seguir haciendo. Después volví a salir y me iba por las carreteras, ya empezaba... Bueno, esto ya se podía decir como es que tienes la vista muy jodida, ¿no? Que ves doble o vas muy borracho, pero sí, pues, aquí empecé a jugar con las perspectivas, los caminos. Eh, bueno, no sé, lo que os decía antes, ¿no? Me divertía. Después volví a la ciudad y intentaba que las doble exposiciones no fuesen tan bruscas, sino que fuesen, como veis aquí, un poco más como la primera foto que hemos visto de aquellos personajes, ¿no? Que pareciesen que fuese una imagen única, pero no, que había ahí dos. Y entonces empezaba a jugar con los personajes centrales. Bueno, empecé a cogerle el gusto, pero
sin ir a un extremo tan bestia como este, ¿no? Como este, sino ir a un sistema aquí más elegante, ¿no? Más sutil, más de... El hacer preguntar a la gente si realmente era una doble exposición o no. Entonces esto me interesaba mucho. Después me fui a Madrid y aquí pues hice un reportaje de Lavapiés, todo en doble exposición, como no, claro, en donde combinaba el día a día, diríamos, del barrio con los carteles, las calles, las texturas. Bueno, claro, estaba jugando constantemente. Me iba a un bar bueno, es jugar, meter al Charlie Chaplin dentro de la guitarra, ir jugando con texturas, colores, formas. Mm, Volví a salir a Madrid, ¿no? de tarde, noche y seguía un poco investigando lo que son las luces o cómo mostrar una ciudad en un formato diferente también. Fijaros también que muchas de las fotos son en formato cuadrado, porque si no se me iban mucho, había demasiado ruido y entonces concentraba mejor las líneas en un formato cuadrado que no en un formato tan extenso. Fijaros, ¿no? Y también formato cuadrado, prácticamente todas, ¿eh? Es curioso como el ojo del fotógrafo de repente lo ves, no, esto va a ser cuadrado, pues va a ser cuadrado. Y ahí tiras. Y esto también es como un ligero movimiento, bueno, no es una doble exposición, pero cada vez mucho eh, mucho más pausada, ¿no? Mucho más tranquila. Después me invitaban a trabajos de conferencias de prensa. Esta es la directora de la película la película catalana del Estiu 93 y de Alcarràs ahora también. Claro, es que aquí hablaba de Estiu 93 y entonces había la periodista y salía ya fotografiada y empecé a jugar con esto y me acuerdo que el cliente me decía, pero estas últimas fotos, Jordi, ¿qué son? ¿No? Y digo, no, estoy jugando con el tema de las dobles posiciones y son curiosas, ¿no? No las han publicado nunca en una web, no creo que pasen de aquí, pero que estaba muy contento. En resumen, para que quede más espectacular y menos confuso y más limpio, a lo mejor es una fotografía con un fondo blanco y otro con el paisaje en cuestión. Es lo que os he venido diciendo en esta charla, el bosque, el mar, el atardecer. Y aquí es donde intentas comunicar el sentimiento, la emoción, ¿no? Y después es esta imagen tranquila. Y después se acerca el Día de los Muertos y lo que podemos hacer es algo mucho más misterioso. Es que la foto del paisaje sea oscura y contraste con el retrato, ¿no? Si no tenemos fotografías con fondo blanco, siempre las podemos seleccionar a la persona o al objeto y recortarla. Esto es lo que habéis visto en aquellas fotos que se veían todos los contornos recortados, ¿no? Se puede ir a la selección de Photoshop y todo será mucho más fácil. Esto es un poco todo el resumen que yo os hago de esto. También aquí en este tutorial me metí yo también para ver cómo se podía gestionar. Son tutoriales de verdad que no son muy sencillos, pero bueno, como en todo en el mundo de la fotografía te has de poner pues un ratito, ¿no? Para ir probando, ¿no? Aunque digo que es mucho más sencillo esto. Bueno, un poco este ha sido mira, la hora justa que hemos estado. Nunca la había preparado tan bien, o me quedaba corto o me pasaba. Aquí hemos estado súper justos. No sé si os ha interesado o no, cómo veis vosotros, o si queréis remirar alguna imagen. A ¿Qué mí os me ha ha interesado parecido mucho, también? mucho. A mí O si me ha lo habéis interesado hecho, me mucho. gustaría saber si vosotros habéis hecho este tipo de fotografía. Sí, sí, sí. Yo he hecho algunas, sí. Sí. ¿Y qué tal los resultados? Bien, bien, a mí me gustan. Lo que pasa es que tanta tecnología, o sea, va muy bien por la facilidad que nos da de ver lo de los demás, de aprender, de matizar cuando ya es, como por ejemplo hoy que tienes al maestro delante y puedes comentar, pero realmente es que a veces me da rabia ver tantas cosas, porque veo a gente tan buena y tan sofisticada que dices, joder, es que no voy a llegar nunca a eso. Esa persona con la que te hablé,
evidentemente no es de aquí, yo creo que vive por el norte de Europa, pero el otro día le dije, oye, pero dame una pista, ¿cómo lo haces? Y el tío, pues sí, me lo dijo, pero es que aún así me da envidia, porque es que no voy a llegar nunca. Yo ya he dicho cómo se llama la dirección, ¿no? Por si alguien quiere verlo, y es que son unos juegos mayormente, te lo digo, florales en este caso, ¿no? De naturaleza, podríamos decir. Ya. Pero es que yo incluso creo que no juega con 2 capas, es que juega con más. Porque es que, de verdad, pero tú dices, yo nunca voy a llegar a esto. Sin embargo, hoy, esta foto que me has puesto, esta, Ah, mira. hombre, ahí sí alcanzo. Ahí sí que me veo capaz. Bueno, pues quédate ahí, tampoco es... Joaquín, ¿y los demás habéis jugado o Un poco, un un poco, poco? un poco. Pero más hacer pruebas que otra cosa. Más a, de alguna manera, empezar a investigar. La verdad es que es un campo que a mí me interesa porque me gusta la doble exposición, sea por el misterio que subyace en muchas de las fotografías, sea por la atmósfera que sale. La foto que publicaste en Instagram, que a través de ahí conseguiste al grupo, me parece bestial. Y la vi en Instagram cuando la pusiste. Y dije, ostras, pues algún día me gustaría hacer algo parecido. ¿Qué foto habláis? Que no sé cuál es. Esa, esta. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Estoy tímidamente poco a poco, muy poco a poco. Pero bueno, alguna he presentado de doble exposición en las que presentamos ¿Y con el grupo. Joaquín, cómo las haces técnicamente? ¿Las haces desde la cámara o juegas después en A mí me gusta hacerlas desde la cámara porque creo que va a ser la mejor forma de realmente aprender. La que presenté, no, la que presenté fuimos a una salida determinada y viendo una cosa se me ocurrió que lo que cuadraba ahí era justamente una doble exposición y busqué la segunda imagen. O sea, primero fue la idea y luego buscar la imagen. Y ahí fue, bueno, pues Photoshop y ya está, ¿no? Pero es la única que he presentado a mis compañeros que sea de doble exposición y ha sido, ya te digo, pero sí me gusta ir interpretando, ir haciéndolo con la cámara más, porque con la cámara yo creo que, claro, evidentemente con las opciones que tenemos ahora mismo técnicamente, cualquiera lo puede hacer con un Photoshop si te dedicas las suficientes horas. Correcto. Los bits que decías antes, hay una teoría que dice que si estás, me parece que eran 10.000 horas de tu vida haciendo algo, dominas el tema. Si estás 10.000 horas jugando, pues a lo mejor no serás Messi, pero serás Messi 3, porque lo sabrás todo de alguna manera de los temas. Pues con la fotografía, entre comillas, o mejor dicho, con la parte técnica de la fotografía podría pasar algo parecido. Pero a mí no me gusta, excepto en las de doble exposición, no me gusta tocar mucho las fotos, porque es que eso lo hace una máquina, no lo hago yo con mi ojo y con mi dedito. Solo eso, nada más. Pero estaba esperando desde hace mucho tiempo esta de hoy, el doble exposición. Lo marqué en rojo, pero muy en rojo. Qué bueno. Me ha encantado. Me ha encantado. Vale, pues no Una sé. cosa, yo tiro de móvil siempre y ¿Sí? supongo que esto no lo puedo hacer, ¿no? Porque nunca he investigado si con el móvil se puede. Yo creo que no, porque en bastantes talleres Sí, que me... perdona, Jordi, sí que se puede. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pues... ¿Quién eres, Daniel? Sí, Daniel. Hola, Daniel. ¿Utilizas Snapseed? No, Vale, no sé. pues toma nota. SNAPSEED, de Dinamarca, Snapseed. Sí. Y ahí tienes, bueno, una burrada, te lo dirán mis compañeros, porque alguna clase de Snapseed hemos recibido. Yo tiro de ello desde hace muchos años y ahí tienes una de las opciones doble exposición. Sí puedes. O sea, es una aplicación que te permite utilizar Te permite el móvil. lo mismo que Lightroom en el móvil, lo que te dé la gana. Así de claro. Y sí, yo creo que ahora que lo has dicho, yo creo que mi hija, que tiene 25 años, pero ella lo utiliza también. Es una pasada. Es una pasada, siempre me lo dice, ¿no? Claro, yo me quedo en plan, yo con el Lightroom, ¿no? Lo mejor para el móvil. Y ahí puedes hacer dobles exposiciones. O sea, es de cuando haces la foto, no estamos hablando de postproducción.
son 2. Debes hacer 2 y te las solapas. Ah, entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de Lightroom. Estamos No, hablando de bueno, montaje. Eso es en otra aplicación, ¿eh? Es mucho más fácil que en el caso de Lightroom y desde el móvil. Vale, pero estamos hablando de no De el hacer 2. concepto de juntar las dos fotos haciendo 2 fotos, como Sí, se sí, hacía. de juntar las 2, sí. Pero en el sentido como hacéis en una cámara de ponerle el single o el múltiple, no es. O sea, es que entiendo que es lo que queríais hacer al hacer doble exposición, hacéis eso, ¿no? ¿No comentabas eso, Jordi? Sí. No me queda claro si esta aplicación que dice Xavier es lo que estás preguntando, si haces 2 fotos y las 2 ya quedan sobreexpuestas al mismo... No, haces una, haces la otra, Ajá, vas vale, al programa, vale, te vas a doble exposición, que son 2 circulitos, uno blanco y uno negro, que significan que los vas a solapar. vale. Pones la primera y luego pones la segunda. Y luego te da opciones de si quieres prevalencia de la segunda o de la primera. No estamos Vale. hablando de postproducción, entonces. Sí, es un tema es un más programa de pospo, sí. de pospo, sí. Vale, eso era lo que quería saber. Sí, No, sí, lo es otro de se puede pospo. hacer, te la puedes bajar al ordenador y hacer la que quieras. Yo estaba pensando en la forma de natural de hacer la No. foto directamente. Claro. No, yo es que todo tengo este camino porque mi cámara no da No, la pero posibilidad. Daniel, en el móvil, por lo que yo sé, a ver, debe haber móviles y iPhones, evidentemente, que de 500 euros o por ahí, o más, que te lo deben poder hacer. Esto no lo Hoy sé. sí. En los que estamos en el mundo real, ¿Sí? No. dudo, he preguntado mucho y nunca hay esta manera de hacer fotos en doble exposición aún. ¿Y esto que estáis hablando, qué tipo de cámaras utilizáis para bueno, que no sean muy caras y que se puedan comprar por ahí para poder jugar? Mira, yo creo que en casi todas las compactas tienes esta opción, ¿eh? A ver, yo estoy con Fuji, pero bueno, seguramente y Fuji, bueno, es más cara, pero bueno, también está Sony, está Panasonic, cualquier marca. Depende del modelo más que de la marca, ¿eh? Claro, Pero es pero que no tengo idea, pero estabas comentando algún día que te ibas por ahí que a veces con una cámara así sencillita sí. y vas haciendo probatinas, ¿no? Así por la noche para jugar y tal. Sí, esto es una Fuji de 300 euros que me compré y tiene la opción de doble exposición, es verdad. Es decir, que entre 200 y 300 euros te puedes encontrar cosas. Pero bueno, ya de segunda mano, que sea un modelo un poco más alto, es buscarlo, pero casi bien. Mi referencia siempre son los talleres de fotografía en donde tengo gente de todos lados, ¿no? Niveles, diríamos. Y entonces hay gente que me ha venido con cámaras súper compactas y digo, y este no tendrá doble exposición ni loco, ¿no? Y de repente veo que vas al menú y lo encuentras, ¿no? Y dices, hostia, pues sí, es que ni él mismo lo sabía, ¿no? Con lo cual, la cuestión también es investigar un poco y poner cuando buscas, decir, cámaras con doble exposición, precios, entonces lo verás seguro. Pero repito que últimamente se lleva bastante, con lo cual las cámaras pequeñas ya lo llevan prácticamente incorporado todos, ¿no? No, seguro. Vale. Mm. Una cosa, Jordi, las Dime. fotografías que hemos visto, por ejemplo, la que tenemos ahora en pantalla, que eres tú, Ujú. esto sí que lo veo que es claramente una doble exposición, pero has sacado antes 2 fotografías, y una era la de la calle, que has hablado del carro que se veía al fondo, que tenía Sí. y la de la madre con las niñas, que esas casi dan por pensar que son una larga exposición, ¿no? Es lo que os decía, sí, es que el hecho de tener objetivos tan oscuros en aquella época, las velocidades en las cuales disparaban quizás eran muy bajas y entonces es una combinación de larga y doble. Yo creo que aquí se combinan las dos historias. No sé si hecho expresamente o porque, bueno, las técnicas de aquella época pues eran diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero sí que crea este tipo de confusión y
Y cuando enseñé esta foto, me acuerdo en un curso también hubo debate de si era larga, si era 2, tal. O sea, estuvimos ahí 10 minutos hablándole, pero la respuesta final es esto, que es una combinación de las dos cosas. Es que a mí me Seguro. recuerda mucho una fotografía que hice yo unas navidades en Zaragoza, que me puse en la Plaza de España enfocando el Paso de Independencia. Sí. Y claro, venían los tranvías, quería sacar todo esto y entonces era una larga exposición y desaparecía la gente que había delante. Ah, sí, esto es buenísimo, tío. ¿Vale? Sí. Entonces había una señora que estaba detrás de mí y me decía, oye, que acaba de pasar mi marido y no le he sacado. ¿Sabes? Y entonces me ha recordado, esta fotografía me ha recordado a eso ¿no? por la larga exposición. Sí, sí, te entiendo perfectamente, ¿no? Es que puede ser, ¿eh? ¿Sabes? Que se quedaran ahí plantados el tiempo Sí, justo sí, para sí, que sí. los tomara la cámara. Se movía. ¿Sabes? Y se movía para adelante y para atrás, ¿no? Claro. Claro, puede ser, puede ser. Puede ser, sí. Pues nada, por mi parte, muchas gracias, Jordi. La verdad es que me ha gustado mucho. A vosotros, a vosotros. Bueno, ahora cuando nos volvemos a ver. No lo sé. El 7, creo. ¿Él? 7, creo. Al 7, vale. Creo, ¿eh? Ya lo tendré, sí. Salvo que haya alguno que habrías hablado con Ona o con alguien más y no esté publicado todavía. Ojo. No. Em sembla, Jordi, que és l'exposició de... Bueno, la xerrada del lobbying. Això. És veritat. Sí, que lo dijo el otro día. Sí. Sí. Vale, ya lo miraré, sí. Sí. 7 de junio a las 18. Vale. Si no t'has Muy bien, quedat guapos. a València... Sí, me queda Pásatelo hasta bien el por sábado. Valencia, claro que sí. Sí. Ya nos Os iré contarás, contando. ¿vale? Venga, Muchas gracias chao. por Hasta todo. luego. Gracias por asistir. Gracias. Chao. Adiós, gracias a todos. Hasta luego. Adéu. Adeu. Adéu.